Muy bien, hoy es 12 de noviembre de 2020. Vamos a dar inicio a la segunda y última jornada de toxicología. La disertante es la doctora Silvia Cabrerizo. Silvia es médica pediatra, es médica toxicóloga, es toxicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es docente adscrita a la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompañan médicos de otros puntos del país. Le damos la bienvenida, como siempre, al doctor Miguel Leguizamón, a la profesora doctora Susana San Miguel, médica del Hospital Posadas. Los alumnos anfitriones son los alumnos de quinto año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago. En nombre del equipo docente, la doctora López Cruz, profesora adjunta, y JTP, doctora Olmos, doctora Manzone y doctora Mansur, damos la bienvenida a nuestra querida compañera y amiga doctora Silvia Cabrerizo. El tema de hoy es intoxicaciones no accidentales, un tema muy interesante, así que vamos a empezar. A los alumnos, cuando termine la ponencia, les pedimos únicamente 2 minutos que se queden con nosotros para afinar algunos detalles sobre el tema. Así que comenzamos, Silvia. Les pedimos que todos tengan silenciado su micrófono, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar entonces con, sería la segunda parte, digamos, de esta jornada que como fue virtual la dividimos en 2 encuentros para que no sea tan cansador estar conectados, ¿no? Así que bueno, la verdad que me gustó mucho la primera experiencia, así que espero que les guste esta también. Así que bueno, voy a compartir pantalla, Ana. ¿Ahí se ve bien? ¿Y me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, como dijo Ana María, hoy vamos a hablar de algunas intoxicaciones intencionales esta vez que vimos en pediatría a lo largo de esta cuarentena que tuvimos que vivir por la pandemia. Así que bueno, nuestro objetivo, ¿sí? El objetivo de hoy es, a través de casos clínicos, pensar en intoxicaciones frente, por ejemplo, a un estatus convulsivo refractario, reconocer causas tóxicas que requieren el uso de antídotos. Algunas causas tóxicas, no vamos a ver todas las que requieren antídotos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí algunas de las más frecuentes y algunas más difíciles de pensar. También la idea de hoy es aprovechar los casos que tuvieron ustedes, ¿no? Como presentamos la vez pasada, el caso del maicito. Esta vez también tuvieron este paciente súper interesante, ¿sí? Se trata de una nena de 13 años que consultaron telefónicamente. Cuando nos consultan a toxicología, nos refieren que la paciente había ingerido 3 blisters de isoniazida. Al momento de la consulta telefónica, cuando nos llaman, la paciente ya estaba ventilada por un estatus convulsivo. Bueno, lo que indicaron en primer lugar, indicamos protección de la vía aérea, que ya la tenía porque la paciente ya estaba ventilada. Cuando nos dicen que se trataba de isoniazida, le indicamos piridoxina, que es el antídoto, cuando el paciente, ahora lo vamos a ir viendo, que es lo característico de la intoxicación, y le indicamos piridoxina gramo a gramo. ¿Qué significa esto? Que por cada gramo ingerido de isoniazida se indica 1 gramo de piridoxina. Bueno, más allá del monitoreo cardiovascular, porque la paciente estaba en terapia, le pedimos un laboratorio, de lo cual es siempre importante frente a una intoxicación con isoniazida, corroborar y solicitar un estado ácido base, porque vamos a ver que característicamente produce acidosis metabólica, y una vez estabilizada la paciente, la iban a derivar a un centro de mayor complejidad. En la segunda consulta, ya digamos interrogando un poquito más, surge que la cantidad de isoniazida se trataba de 4 blisters de 10 comprimidos cada uno, con lo cual teníamos 3 gramos en cada blister,
y se trataba de 12 gramos totales, ¿sí? Sabemos que la isoniazida viene en tabletas de 100 y de 300 miligramos, en este caso eran 12 gramos de isoniazida lo que había ingerido la paciente que ingresó con estatus convulsivo. Bueno, vamos a ver algunas de las características de la droga, ¿sí? La isoniazida es un antituberculoso oral de primera línea según la OMS y se indica en la TBC, en la tuberculosis, en casos de tuberculosis no tratada, ya sea durante la fase inicial, que dura 2 meses, asociada a rifampicina, piracinamida y etambutol, y en la fase de consolidación se sigue el tratamiento durante 4 o 7 meses más con rifampicina. No solo se usa para tratamiento, sino también para el tratamiento profiláctico de TBC, en este caso, digamos, isoniazida, rifampicina. Con respecto a la cinética, la isoniazida es una droga que tiene buena absorción vía oral y tiene metabolismo hepático por acetilación e hidrólisis. Y recordemos que existen acetiladores rápidos y acetiladores lentos, con lo cual se modifica la vida media de la droga. En el caso de acetiladores rápidos, la vida media ronda entre 30 a 110 minutos y la vida media en acetiladores lentos puede llegar hasta 300 minutos. En todos ellos el pico sérico va a ser a las 2 horas de la ingesta aproximadamente, mantiene niveles efectivos durante 24 horas y dijimos que tiene metabolismo hepático, pero también sus metabolitos se eliminan por orina. Bueno, la dosis para recordar es de 5 a 20 miligramos kilo día, con una dosis máxima de 300 miligramos día, recordando que nuestra paciente había ingerido 12 gramos, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción y por qué en esta paciente se presenta con un estatus convulsivo? Lo que hace la isoniazida es inhibir la producción de GABA. Al inhibir al GABA, produce conjuntamente depresión de vitamina B6 o piridoxina, y acá entendemos por qué se indica la piridoxina como antídoto en esta intoxicación. Lo que hace la vitamina B6, que es la piridoxina, es que es requerida para la producción de GABA. Hay una enzima que es la de carboxilasa del ácido glutámico y requiere piridoxina para producir GABA. Como la isoniazida inhibe la producción de GABA, el paciente va a ingresa directamente con convulsiones, y son convulsiones justamente que no ceden al tratamiento habitual, porque en realidad lo que hay es depresión de GABA. Entonces debemos aportarle la piridoxina para que revierta la situación clínica de la paciente. Por lo general, pueden pasar de 30 a 180 minutos desde la ingesta para que la paciente debute con convulsiones, y siempre que tenemos una paciente con convulsiones que no ceden al tratamiento habitual y acidosis metabólica, tenemos la obligación de pensar en isoniazida. Eso es importante, digamos, de rescatar, porque tenemos que buscar el antecedente, porque muchas veces nos puede pasar que el paciente, es frecuente que nos pase esto, nos puede pasar que la paciente ingresa con convulsiones y tenemos que buscar el antecedente. Siempre tenemos que preguntar, cuando las convulsiones no ceden con las benzodiazepinas, con el manejo inicial del estatus que estamos acostumbrados, preguntemos si ella, digamos, en este caso, digamos, si hay un paciente o algún familiar del paciente medicado con profilaxis para TBC, si hay isoniazida en la casa, tenemos que ir a buscar el antecedente, porque muchas veces no surge, porque el paciente ya está en estatus cuando ingresa a la guardia. Y si no está referido al antecedente, lo tenemos que buscar. ¿Qué otros síntomas acompañan la clínica de la intoxicación? Bueno, síntomas gastrointestinales están presentes y básicamente son gastrointestinales y neurológicos en esta intoxicación, justo porque es muy específico el mecanismo de acción. Entonces la paciente va a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, convulsión, puede tener convulsiones, letargo, puede ingresar en coma o un cuadro clínico de desorientación. Pero la mayoría de las veces vemos convulsiones y que ingresan a convulsiones refractarias y hacen un estatus. En el laboratorio es característico también por parte del metabolismo una acidosis metabólica con aumento del anión GAP. Entonces, dijimos que requiere un tratamiento específico, en este caso hablamos de piridoxina, la dosis es 1 gramo por cada gramo de isoniazida ingerida, por eso en esta paciente le indicamos 12 gramos de piridoxina, cosa que fue muy difícil de conseguir, que tuvieron que buscar de distintos lugares, hablar con el laboratorio incluso, pero bueno, lo consiguieron. Se infunde en forma endovenosa durante 30 a 60 minutos, y si desconocemos la cantidad ingerida, que esto también sería bueno tenerlo presente, en este caso, bueno, seguramente van a hablar a un centro de toxicología, lo que hacemos es administrar como dosis empírica 5 gramos de piridoxina en bolo, y si fuera un chico, 70 miligramos kilo, ¿sí? Esa sería, digamos, frente a dosis desconocida. Entonces pensemos, la paciente ingresa con convulsiones.
podemos pensar en tóxicos, ¿no? Entonces, si pensamos en tóxicos y tenemos convulsiones refractarias, ahí sí tenemos que pensar en isoniazida, desde el punto de vista tóxico. Otra causa también de convulsiones refractarias a las benzodiazepinas serían las piretrinas, pero la verdad que tendrían que ser dosis altísimas de piretrinas, por lo cual es muy poco frecuente ver convulsiones refractarias por piretroides. Los piretroides son plaguicidas que encontramos en un montón de productos de uso doméstico, ¿sí? Matamoscas, matamosquitos, insecticidas de jardín. En ese caso también está descrito, pero yo les digo, es mucho menos frecuente, es más frecuente la ingesta, digamos, en la sobredosis por isoniazida. Bueno, otra cosa que les traigo, digamos, independientemente de la isoniazida, recordemos que cuando nosotros hablamos de convulsiones de causa tóxica, se trata siempre de convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Recuerden que nunca un tóxico va a producir convulsión focalizada, porque se debe a cambios metabólicos o alteraciones en los niveles de los neurotransmisores. Por lo tanto, va a afectar siempre en forma bilateral al paciente, ¿sí? Siempre que tenemos una intoxicación, siempre hay compromiso bilateral. Nunca focalizamos en un tóxico, ¿sí? Salvo que sea una consecuencia de una ingesta de un tóxico que embolice o que produzca un foco, pero bueno, sería algo particular. En general, los tóxicos deprimen el sensorio, afectan la alteración y el metabolismo de los neurotransmisores, por lo cual siempre hablamos de convulsiones generalizadas, ¿sí? Lo mismo que cuando se presenta una parálisis. Si tenemos una parálisis, por lo general, en el botulismo, o sea, siempre que hay una toxina, un tóxico dando vueltas, siempre la parálisis es simétrica bilateral, ¿sí? Y siempre están asociadas a una exposición, que es lo que nosotros tenemos que indagar. Recordemos que las causas más frecuentes de convulsiones no son tóxicas, ¿sí? Sino que son infecciosas y metabólicas, y una vez descartado lo infeccioso y lo metabólico en un paciente que ingresa como esta paciente, que ingresa con convulsiones y que evoluciona a un estatus convulsivo, recordemos que hay que descartar las causas más frecuentes, ¿no? En este caso puede ser que surja el antecedente, pero muchas veces tenemos un estatus convulsivo de origen desconocido, con una paciente donde no hay antecedente. Entonces, descartado el medio interno, siempre vamos a pedir un medio interno para corroborar que el paciente no es hipoglucémico, hipoglucémico, que no haya anormalidades del medio interno, y entonces ahí sí pensamos en causas tóxicas. Causas tóxicas más frecuentes, le puse de manera de resumen y como para, digamos, tener un panorama un poco más amplio que el de la paciente. Bueno, siempre que hablamos de combustiones de causa tóxica, uno de los tóxicos principales que tenemos que descartar es el monóxido de carbono, ¿sí? Recuerden que cuando se trata de monóxido de carbono, la epidemiología es familiar o del grupo que comparte la habitación, ¿sí? Siempre hay un acompañamiento, digamos, de todos los pacientes expuestos a la fuente de monóxido. Una clínica compatible con intoxicación a monóxido que siempre se acompaña de cefalea, náuseas, vómitos, y puede llegar a tener en casos graves convulsiones o pérdida de conciencia, pero siempre va a haber otro familiar de los expuestos que tenga cefalea, debilidad, náuseas o vómitos, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico frente a un caso, digamos, de convulsión por monóxido de carbono? Bueno, se pide una carboxihemoglobina. Recuerden que para descartar monóxido es la oportunidad al momento del ingreso, antes de colocarle el tratamiento, que es oxígeno al 100%, siempre tenemos que tomar una muestra de sangre, y esa muestra de sangre para pedir carboxihemoglobina es de la misma manera que solicitamos para hacer un estado ácido-base. Cuando pedimos gases es jeringa heparinizada y de la misma manera se solicita la carboxihemoglobina. Para los alumnos que están escuchando, o sea, solicitamos carboxihemoglobina en la orden, ¿sí? Para que nos la especifiquen, no solamente hay que poner estado ácido-base, pero no tenemos que perder la oportunidad diagnóstica frente a una sospecha de intoxicación con monóxido, ¿sí? Entonces recuerden, cefalea, náuseas, vómitos, buscamos la fuente de intoxicación en la casa, preguntando con qué calefaccionan en el hogar, si se estaban bañando, si había encendido un calefón, un termotanque, qué estaban usando, digamos, para cocinar. Y otra fuente importante, más ahora que viene esta época del verano, son los grupos electrógenos. Hemos visto un montón de casos de intoxicaciones en verano por cortes de luz y ponen el grupo electrógeno a los pacientes dentro del ambiente o en lugares no ventilados, ¿sí? Muy cerca, en un garage, que es un espacio semicerrado. Entonces ahí se producen intoxicaciones con monóxido de carbono. Recordemos de buscar siempre la fuente para evitar nuevas exposiciones. Y el tratamiento es oxígeno al 100%,
y en el caso de que el paciente presente convulsiones va a requerir oxígeno hiperbárico, si es Doctora, posible. doctora, Sí, doctora, lo escucho. antes de que pase, quería decirle de que con la piridoxina también en los lactantes y en los recién nacidos puede haber un error innato del metabolismo. A nosotros nos pasó que era una convulsión refractaria en un lactante de 3 meses, 4 meses, que era un error del metabolismo, era un déficit de vitamina B6 que respondió a la vitamina B6, decía la piridoxina. Es decir, no era una intoxicación, era un déficit de vitamina B6. Perfecto, buenísimo. El aporte. Claro, si hay un déficit congénito, o sea, tuvieron que estudiarlo y seguramente les debe haber llevado tiempo, me imagino, llegar al diagnóstico, ¿no? Ay, no lo escucho, Doc. Las normas de convulsión refractaria figuraban, en el caso de una convulsión refractaria de un lactante, hacer benzodiazepina, seguir con el fenobarbital o el difenilidantoína, y en el caso de que no respondiera, visto el medio interno, que no fuera ni hipoglucemia. ¿Podemos pedir que silencien los micrófonos? Sí. Porque no escuché el comentario del doctor al final. En la vieja norma de convulsiones refractarias, figuraba que en el caso de un lactante que tenga convulsiones refractarias y no responda a las benzodiazepinas, no responda al fenobarbital, a la difenidantoína, y no sea una hipoglucemia, hiponatremia, etc., se pruebe con vitamina B. Es decir, estaba dentro de un protocolo de convulsiones refractarias. Sí, totalmente. Yo recuerdo que en las normas de manejo del estatus convulsivo y de convulsiones, en las normas del Garrahan, figuraba la isoniazida, figuraba la piridoxina como antídoto frente al algoritmo terapéutico. Después de las benzodiazepinas, difenilidantoína, fenobarbital, y por último ponían el uso de la piridoxina. Es verdad, en este caso también pensando en algún déficit congénito. Está muy bien. Por favor, les pedimos que estén atentos a sus respectivos micrófonos y que los silencien cuando... ¿Te parece, Ana María, que vos podés silenciar todos los Sí, los micrófonos? puedo silenciar. Hay uno que está ahí que es interferencia. Sí, hay alguien que está ahí, lo tengo que buscar. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, otra causa entonces de convulsiones frecuentes, porque yo acá lo que quiero poner, digamos, son otras que por eso son más frecuentes que la isoniazida, son cuando, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada, o la semana pasada, cuando el paciente ingresa con un síndrome de excitación psicomotriz, un síndrome simpático mimético, podemos tener convulsiones junto a ese síndrome simpático mimético, ¿sí? Entonces, en ese caso, podemos pedir un screening de drogas de abuso en orina, si pensamos, si estamos frente a un paciente con convulsiones y un síndrome simpático mimético, y probablemente, digamos, encontremos algún estimulante como la cocaína y, y las anfetaminas que pueden dar convulsiones. Estas serían las más frecuentes. Acuérdense que el cannabis en altas concentraciones, que es lo que estamos viendo ahora, pueden dar excitación psicomotriz y pueden dar convulsiones, porque el cannabis viene con concentraciones ahora, digamos, llegan a tener hasta el 20% de THC, lo que se fuma ahora. Así que también sería otra causa, digamos, para pensar en convulsiones. No siempre la excitación psicomotriz y las convulsiones son por cocaína o anfetaminas, también puede ser THC. Otras causas menos frecuentes tenemos, bueno, las catinonas y las nuevas sustancias psicoactivas, ¿sí? Recuerdan que eran análogos sintéticos de los cannabinoides, el Spice o K2, que sería el nombre vulgar. Y bueno, y después tenemos las convulsiones secundarias a fármacos, ¿sí? Donde dentro de las convulsiones refractarias nos obliga a pensar en isoniazida, donde el antídoto es la vitamina B6, que también es llamada piridoxina. Bueno, con esto cierro, digamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no vamos a pasar a otro caso clínico. ¿Seguimos? Seguimos. Muy bien.
Bueno, el caso 2 es otra paciente de 14 años que había ingerido hacía una hora 10 comprimidos de paracetamol de 1 gramo. Con lo cual tenemos acá también 10 gramos de paracetamol. Al examen la paciente solamente estaba angustiada, compensada hemodinámicamente y no refería a ninguna sintomatología. Hacía una hora que los había tomado. Entonces, en este caso, se trata de paracetamol, ¿sí? Y 10 gramos de paracetamol. Para hablar de la intoxicación con paracetamol, vamos a ver un poquito cómo se metaboliza el paracetamol. En la mayoría de la droga, digamos del paracetamol, a dosis terapéutica, cuando lo usamos como analgésico, ¿sí? O antiinflamatorio o antitérmico, el 90% del paracetamol se va a conjugar con glucurónidos y sulfatos. Pero después nos queda un 10% de la droga, que 5% se va a eliminar por orina sin cambios y el otro 5% se va a metabolizar a través del citocromo, formando un metabolito que en dosis terapéuticas y en presencia de glutatión ese metabolito es el NAPQ, lo vamos a llamar así, NAPQ, en presencia de glutatión, ¿sí? Se va a conjugar y va a dar conjugados de mercaptato o conjugados con cisteína y se van a eliminar también por orina. Pero ¿qué pasa? Esto, en dosis terapéutica, cumple con estos porcentajes. 90% se conjuga, un 5% se va por orina y un 5% formaría este metabolito tóxico que a dosis terapéutica se conjuga con glutatión y se elimina por orina. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una situación de sobredosis? Cuando nosotros estamos frente a un caso de sobredosis, como en el caso de esta paciente que excede la dosis terapéutica, se había tomado 10 gramos de paracetamol, acuérdense que la dosis terapéutica es 500 miligramos cada 6 horas, con lo cual son 2 gramos por día, ella tomó 10 gramos, se satura el metabolismo de conjugación hepática y entonces se desvía la vía y forma este 5%, pasa a ser muchísimo mayor el porcentaje, porque esta vía no puede metabolizar más paracetamol porque está saturado, entonces empiezan a formar, este porcentaje aumenta y se empieza a formar mucho más NAPQ, que si el paciente no tiene buenas reservas de glutatión, y de hecho no le van a alcanzar, porque estaríamos trabajando como que el depósito corporal de glutatión no le va a alcanzar, se va a producir de esta manera el metabolito tóxico que va a ser responsable de la toxicidad celular que se manifiesta en primera instancia como hepatotoxicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como para ayudar al paciente en sobredosis? Le vamos a aportar el antídoto y en este caso estamos hablando de una sustancia que es la N-acetilcisteína que funciona como dadora de grupos sulfidrilos, justamente como un aporte extra de glutatión para evitar que se acumule este metabolito tóxico que va a producir la hepatitis por paracetamol. Entonces, cuando tenemos un caso de sobredosis, podemos hacer el diagnóstico de sobredosis aguda siempre que lo podemos considerar a una ingesta de paracetamol en un periodo menor de 4 horas. Siempre que la paciente, por ejemplo, dice, muchas veces no lo hacen en una única ingesta, sino que a veces lo toman, a las 10 se tomó 5 y a las 12 se tomó otros 5 comprimidos, bueno, estoy hablando de comprimidos de 1 gramo. Bueno, si ese periodo es menor de 4 horas, se considera sobredosis aguda. Y ahí consideramos la dosis hepatotóxica. ¿Cuál es la dosis tóxica? Es en adultos 7,5 gramos, recordemos que la paciente se había tomado 10, y en chicos se puede considerar 150 miligramos kilos, ¿sí? Pero siempre que supere los 7,5 gramos, estamos hablando de dosis hepatotóxica, ¿sí? Entonces, al interrogatorio tenemos que determinar el riesgo, ¿sí? Porque si el paciente ya tiene algún antecedente, esta dosis va a ser mucho menor. Si es un paciente con hepatopatía, cirrótico, etilista, un paciente desnutrido que tenga baja reserva de glutatión, obviamente que va a tener toxicidad con dosis menores. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? Si no surge al interrogatorio, muchas veces sí surge, pero lo que nosotros vamos a confirmar es pedir un dosaje de paracetamol, ¿sí? Que se hace a partir de las 4 horas de la ingesta. En este caso, la muestra se remite en tubo seco. Necesitamos una muestra de suero en tubo seco. Y se hace en general a las 4 horas de la ingesta. Ahora vamos a ver por qué. Si el dosaje es anterior a ese horario, antes de las 4 horas, y me da un dosaje terapéutico, o sea, menos de 10 microgramos por mililitro,
que permitiría, digamos, excluir una sobredosis, si la toma de muestra previo a las 4 horas, no lo permite, ¿sí? Si es mayor, se debe, o sea, perdón, si ese dosaje tomado antes de las 4 horas es menor a 10, permite excluir la sobredosis. Pero si es mayor, debe repetirse a las 4 horas. Por eso siempre esperamos a las 4 horas. En el caso, digamos, de que por ahí nos venga 15, no nos ayuda. Entonces siempre esperamos 4 horas para tomar la muestra, ¿sí? Y eso lo correlacionamos con el nomograma, ¿sí? Que lo puse acá. ¿Qué es el nomograma de RUMAC? En realidad el nomograma lo que hace es establecer concentraciones en función del tiempo expresado en horas. Concentraciones del paracetamol del suero, ese dosaje que nosotros pedimos a las 4 horas, lo vamos a extrapolar a un nomograma en función a las horas transcurridas, considerando 0 el tiempo de ingesta de la droga. Si nosotros consideramos que la paciente tomó los 10 gramos a las 10 de la mañana, a las 4 horas, o sea, a las 2 de la tarde, ¿sí? Voy a pedir el dosaje. Si en este caso el dosaje me viene de 50 y acá más o menos parecería ser de 60, 65, lo extrapolo y si me da por debajo de una línea, digamos, de riesgo de hepatotoxicidad, lo clasifico de bajo riesgo y estoy autorizada a suspenderle el antídoto, ¿sí? Para eso nosotros usamos el dosaje y para eso decidimos. Es tan importante a veces contar con el dosaje de paracetamol, porque me permite a mí suspender un tratamiento, que sabemos que un tratamiento completo va a estar internado 72 horas el paciente si no desarrolla la insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces vamos a ver ese manejo, cómo sigue el manejo del paracetamol, ¿sí? Dentro de las primeras 4 horas, si el paciente, como en este caso, llegó a la hora asintomático, lo que vamos a hacer es medidas de rescate. Le vamos a indicar un lavado gástrico, acuérdense que eran 10 comprimidos de 1 gramo, o pueden ser 20 de 500, es mucha cantidad y se puede rescatar dentro de la primera hora. Entonces, hacemos lavado gástrico. ¿Cuándo hacemos el lavado gástrico? Bueno, esto viene bien para recordar que siempre que se hace un lavado gástrico, se coloca la sonda nasogástrica y vamos a infundir solución fisiológica para hacer el lavado, y lo vamos a hacer hasta, no es que se pasa 10 mililitros kilo y se terminó el lavado gástrico, no. Infundimos y retiramos lo que infundimos, ¿sí? Si retiramos y vienen restos de comprimidos, continuamos con el lavado gástrico. ¿Y cuándo detenemos el lavado gástrico? Cuando lo que recuperamos es igual a lo que instilamos. Si instilamos fisiológico, hacemos un lavado gástrico y un lavado gástrico bien hecho, es cuando cuando recupero solución fisiológica por la sonda nasogástrica. A veces nos puede llevar litros de solución fisiológica, no son 500, un Baxter y ya lo lavé. Si yo recupero comprimido, sigo lavando, porque es efectivo el lavado gástrico. Cuanto más efectivas son las medidas de rescate, menos posibilidad tengo de que genere la toxicidad sistémica. Así que las medidas de rescate son sumamente importantes si tenemos el tiempo, digamos, la latencia corta como para poder hacerla. Entonces, el paciente siempre en una ingesta, digamos, tóxica, o sea, estamos hablando de más de 7,5 gramos de paracetamol, siempre se hospitaliza, ¿sí? Siempre. Por más que haya, más aún si hay riesgo de hepatotoxicidad, coagulopatías, alteración del estado mental, o se trata de una tentativa suicida, siempre se va a hospitalizar el paciente. ¿Cuándo va a requerir terapia intensiva? Si presenta acidosis metabólica, si está encefalopático, si tiene falla renal, con lo cual estamos hablando de una intoxicación ya con horas de evolución, ¿sí? Y grave, obviamente estamos hablando de una intoxicación grave ya evolucionada. En ese caso pasaría a terapia. Recuerden que es un paciente que con dosis hepatotóxicas puede llegar a requerir un trasplante hepático. A ese nivel de hepatotoxicidad estamos hablando con la dosis hepatotóxica, ¿sí? Es un paciente que puede evolucionar a una insuficiencia hepática aguda que puede requerir trasplante hepático. Si hicimos todas las medidas de rescate, el paciente está hospitalizado, ¿sí? Lo que le vamos a aportar después de haberle hecho las medidas de rescate, que en este caso es el lavado y el carbón activado, es aportar el antídoto, que es la N-acetilcisteína, que lo ideal es pasarlo en las primeras 8 a 16 horas. Nosotros en general contamos con N-acetilcisteína, van a leer a lo mejor en la bibliografía que se puede usar en forma endovenosa, pero nosotros en general, en todas las instituciones hospitalarias, lo que podemos conseguir, en el mejor de los casos, es una concentración, un preparado magistral de N-acetilcisteína al 20%.
en los centros donde funciona un centro de toxicología y hay un botiquín toxicológico, les podemos aportar una solución de N-acetilcisteína, una concentración que viene, según el preparado magistral, en general al 10 o al 20%, mucho mejor es al 20% porque voy a necesitar menor cantidad de volumen para administrarla al paciente. Y la dosis de carga, que es lo que ustedes tienen que recordar, es que empezamos a una dosis de carga de N-acetilcisteína a 140 miligramos kilo por dosis, y después seguimos cada 4 horas con una dosis de mantenimiento que es exactamente la mitad de la dosis de carga. Estamos hablando de dosis de 70 miligramos kilo, que se van a repetir cada 4 horas, tengo que volver a administrarle N-acetilcisteína, hasta cumplir 17 dosis en un paciente que no tiene falla hepática, o sea, acá dice o hasta que el RIN sea menor a 1,5, que es en el caso de que el paciente haya desarrollado la hepatotoxicidad. Si el paciente aumenta las transaminasas o el paciente tiene alteraciones del coagulograma, obviamente que el tratamiento no se termina a las 17 dosis, va a seguir con N-acetilcisteína para prevenir la evolución de la hepatotoxicidad. ¿Alguna pregunta quieren hacer hasta acá o vamos bien? Perfecto, para mí perfecto. Muy bien, porque acá, digamos, cerramos los casos clínicos y para ver si, digamos, realmente quedó claro, vamos a hacer unas preguntas, ¿sí? En general, vamos a ver qué pasa cuando recibimos un paciente, ¿sí? Entonces les puse este caso. Si usted recibe a una paciente que ingirió una dosis hepatotóxica de paracetamol, ¿qué dato, digamos, ya sabemos que es una dosis hepatotóxica, puede ser como nuestra paciente que tomó 10 gramos de paracetamol, ¿sí? Pero para poder indicarle las medidas, o sea, ¿qué dato le falta saber para poder decidir la conducta a tomar al ingreso? A ver, acá sería A, que no sé por qué no se tipió, conocer la dosis exacta ingerida, conocer el peso de la paciente, conocer la latencia o conocer antecedentes personales. ¿Qué opinan? Podemos discutir cada uno de ellos. Ah, bien. La latencia. ¿Por qué? Yo le puse la latencia, pero la verdad que por ahí no es el único correcto, ¿no? O sea, la latencia, porque lo puse para que recuerden que es tan importante, las medidas de rescate son tan importantes como administrar el antídoto. Porque si la paciente lo tomó el día de ayer, 24 horas después, no tiene sentido que le haga lavado gástrico, porque ya no lo voy a recuperar. Ahí tengo que movilizarme para conseguir el antídoto, porque está absorbida la medicación, ¿sí? Bien. Entonces, es importante cuándo ingirió esa dosis hepatotóxica. Es importante para poder determinar si todavía estoy a tiempo de hacer una decontaminación gastrointestinal, ¿sí? Bien. Otra cosa que es importante, el peso de la paciente me sirve para administrarle la dosis de N-acetilcisteína, que habíamos dicho que la carga era 140 miligramos kilo, y para el mantenimiento. La dosis exacta ingerida también me sirve, pero si yo ya sé que es dosis hepatotóxica, ya después ya tengo que tomar la misma conducta. Es lo mismo que haya tomado 10 gramos o que haya tomado 20 o 25 gramos, ¿sí? Bien. Y conocer los antecedentes personales también es importante. ¿Por qué? Porque en realidad si es un paciente con falla hepática o con antecedentes de hepatopatía, un paciente que está medicado, a lo mejor alguna interacción medicamentosa una droga que se metabolice por glucuronización, ese paciente a dosis menores a las hepatotóxicas también puede desarrollar hepatotoxicidad por paracetamol, ¿sí? Vamos con la segunda pregunta, como para ya ir cerrando. Entonces, la misma paciente que ingirió dosis hepatotóxicas, ¿qué le indicamos? Ahora sí sabemos, supongamos que es como nuestra paciente y que lo tomó hace 1 hora o 2 horas. ¿Qué le indicamos? La primera dice carbón activado y purgante, lavado gástrico, carbón y purgante, ¿sí? Tratamiento sintomático o internación en guardia, medidas de rescate, dosaje de paracetamol y N-acetilcisteína. Acá, si nosotros consideramos que son dosis hepatotóxicas, siempre vamos a internar al paciente. Si hace 1 o 2 horas hacemos las medidas de rescate, pedimos el dosaje de paracetamol, porque ese dosaje de paracetamol lo que me va a autorizar a mí es que si es, muchas veces pasa, la paciente dice que se tomó 10 gramos y resulta que o es muy efectivo el rescate y no llega a tener un dosaje a las 4 horas tan alto que me permite suspender la N-acetilcisteína, Bien. o la paciente realmente no tomó lo que dice, también puede pasar, y el dosaje es no dosable a las 4 horas, se suspende el antídoto, porque si yo inicio N-acetilcisteína y no tengo dosaje, estoy obligada a cumplir las 17 dosis.
del antídoto, porque no tengo manera de saber si lo tomó o no lo tomó. Entonces, porque el antídoto es para prevenir la hepatotoxicidad. En este caso, tengo que continuar con las 17 dosis y la paciente va a estar 72 horas recibiendo la N-acetilcisteína. Otra cosa importante con el paracetamol es que la N-acetilcisteína aporta grupos sulfidrilos, y si alguna vez tuvieron oportunidad de pasarla o de tenerla presente, tiene un olor a huevo podrido, como decimos, todo lo que tiene grupos sulfidrilos, es muy intolerante. Entonces yo siempre a estos pacientes les dejo la sonda nasogástrica para pasarle la N-acetilcisteína por la sonda nasogástrica. Hacemos la dilución, le pasamos los 140 miligramos kilo, diluimos, se pasa al 35%, o sea que hay que hacer una dilución dependiendo de la presentación que tengamos en el momento, y eso lo pasamos por sonda nasogástrica. Muy pocos pacientes lo toman, se podría tomar perfectamente, pero hay que hacer como una apnea para tomar y es mucha cantidad, así que la verdad que es recomendable dejarle la sonda nasogástrica. ¿Doctora? ¿Sí? Sí. ¿Doctora? Sí, pregúntenme porque yo ya estoy cerrando con esto. Yo me encuentro a 100 kilómetros, como puede ser en Santiago del Estero, de un centro de alta complejidad. En ese lugar ya sé que ha tomado 10 comprimidos, sé que es una dosis. Debo iniciar allí el lavado gástrico y el carbón activado en la medida de rescate y recién mandarla a los 100 kilómetros. Sí, excelente esa pregunta, porque siempre en el lugar donde se recibe el paciente se hace la descontaminación, porque es la hora de oro de la toxicología. Si yo recibo al paciente, hago descontaminación, si el paciente está estable, hago lavado gástrico, le administro su primera dosis de carbón y ahí lo derivo. En este caso el paracetamol es una droga que nos permite hacer un buen rescate si consulta temprano el paciente, porque no se va a descompensar en las primeras horas. Entonces es fundamental hacer el lavado gástrico. Y después conseguimos la N-acetilcisteína, después lo derivamos, porque igual tengo hasta 8 a 16 horas para iniciar el tratamiento. Porque como se tiene que metabolizar la droga, mejor absorberla. Si está en el intestino y yo estoy en la primera hora, bárbaro, genial. Si asumo que va a estar en el estómago dentro de la primera hora, hago lavado gástrico, si no ya directamente le administramos carbón activado, un purgante para evacuar, y retrasamos, o impedimos de la mejor manera la absorción de la droga, ¿sí? Sí, genial la pregunta, porque hay un montón de veces nos pasa y siempre priorizamos que hagan el rescate y después se deriva al paciente. Si el paciente está, digamos, compensado hemodinámicamente, ¿no? Ok. Entonces, lo que hicimos hoy fue... Perdón, Silvia, perdón. Sí. Con lo que preguntó Miguel, acá en Gran Buenos Aires, también pasa lo mismo, porque hay muchas distancias cuando hacen la consulta. Bueno, ellas son altos expertos cuando estuvo ella en el posado, lo que es el teléfono permanente de gente que está en lugares a 100, 150 kilómetros, 200 kilómetros de la misma provincia de Buenos Aires, que no sabe qué hacer y hay que hacer, ellos asesoran qué cosas se pueden hacer en el lugar mientras van esperando el traslado del paciente, digamos, ¿no? O sea que la pregunta que hiciste me pareció bárbara, Miguel. Sí. Muy buena. Sí, totalmente. Eso siempre lo priorizamos. Por ejemplo, frente a una intoxicación. Ustedes asesoran siempre. Sí, porque en general la mayoría de las consultas son telefónicas, que nosotros, o sea, yo recibo la mayoría de las consultas en una guardia, son telefónicas y muchas del interior. Entonces, en general uno se tiene que ubicar en el lugar donde está el médico que está atendiendo al paciente. Entonces, siempre priorizamos eso. O sea, yo lo que puedo indicar es con los recursos que tiene el médico en ese lugar. Si se puede hacer rescate, se hace rescate. Y bueno, voy a comentar digamos, sería la excepción al vómito provocado. Por ejemplo, el vómito provocado ha caído en desuso y casi hoy por hoy no se indica en ninguna circunstancia, porque es mucho más fácil administrarle carbón activado al paciente, que sabemos que es un buen método, digamos, de rescate, porque absorbe el tóxico y evita la absorción. Pero si el paciente estamos en el interior del país, está a kilómetros de distancia de un centro donde puede llegar a recibir el carbón activado, estoy hablando de aquellos tóxicos que tienen una dosis letal tan baja que pueden comprometer la vida del paciente. A mí me ha pasado, por ejemplo, con un alcohol metílico. Y bueno, yo indiqué el vómito provocado, porque si bien no está indicado, pero es en una guardia donde tengo todas las herramientas para darle una alternativa al paciente. Pero si yo no tengo nada para hacer,
Y bueno, si voy a tardar, el médico mismo dice, pero doctora, yo estoy a 400 kilómetros y tengo que derivar al paciente hasta dentro de 400 kilómetros, que pueden ser horas para el paciente, no le vamos a hacer nada. No va a recibir el carbón activado porque tarda en llegar. Entonces, bueno, hagamos vómito provocado si es una dosis letal. Me pasó con el metanol porque con pocos mililitros de metanol para un chico chiquito es letal. Pero bueno, eso hay que individualizar cada caso. Y dónde está el paciente es sumamente importante para toxicología. Así que bueno, me parece perfecto, digamos, la aclaración. Entonces, lo que vimos hoy, para redondear la clase, es que intoxicaciones, digamos, ¿qué vimos? Intoxicaciones probables frente a un estatus convulsivo refractario, ¿sí? Cuando pensar a lo mejor en intoxicación, que pueda, como dijo el doctor también, no solamente una intoxicación, puede ser un déficit congénito. Muchas veces debutan de esta manera y puede ser, digamos, un déficit congénito, una alteración, digamos, que no se conocía. Bueno, pensar en las causas, digamos, estas que son menos frecuentes. También vimos, en este caso, respecto a la intoxicación, en general un estatus convulsivo refractario, primero isoniazida, y si no surge, bueno, pensemos en los piretroides, pero los piretroides en general van a ser de tratamiento, digamos, de sostén, no hay antídoto, entonces la isoniazida hay que pensarla porque tiene antídoto y va a requerir la piridoxina, ¿sí? ¿Cuándo pensar en causa tóxica frente a un síndrome convulsivo? Un paciente que ingresa con convulsiones, descartando todos los trastornos del medio interno, descartando todo lo infeccioso y neurometabólico, entonces pensemos en causa tóxica. Vimos las causas tóxicas más frecuentes, no solamente farmacológicas, drogas de abuso, sustancias psicoactivas, y también vimos monóxido de carbono, o sea, tóxicos ambientales. No siempre es algo que ingresa vía oral, muchas veces puede ser un tóxico ambiental, un gas tóxico, ¿sí? Que puede generar también la causa de un síndrome convulsivo. Y por último, causas tóxicas que requieren el uso de antídotos. Bueno, prioricé el uso de paracetamol porque es muy frecuente la intoxicación con paracetamol y es un tema que siempre nos trae complicaciones porque muchas veces el paciente está en el interior y no tenemos ni dosaje de paracetamol, no tenemos N-acetilcisteína, una medicación que es de venta libre, que viene en dosis y vienen comprimidos de hasta 1 gramo, o sea que se llega fácilmente con un blister, cualquier paciente, cualquier persona llega a una dosis hepatotóxica que requiere antídoto. Eso es algo que, digamos, siempre se discutió y que habría que, digamos, tenerlo como prioridad, ¿no? Posibilitar un dosaje o tener accesible N-acetilcisteína, que es un preparado magistral. De hecho, o sea, si hay una farmacia hospitalaria, podría, digamos, tranquilamente el hospital contar con un preparado magistral de N-acetilcisteína. Habría que encargarlo y hacer una compra. ¿Doctora? Sí. No lo escucho, Doc. Justo lo había silenciado en ese instante, así que puedes abrir el micrófono, Miguel. Bueno, quería preguntarle a la doctora que aquí en el interior muchas veces recibimos síndromes convulsivos en donde entra en juego las llamadas intoxicaciones folclóricas, es decir, los té de paico, de hierba del ciervo y qué sé yo, tantas otras cosas. Y ahí recurrimos a los centros de toxicología que algunas veces nos dan una mano diciéndonos hacerle esto o aquello porque ese tipo de intoxicación folclórica es muy difícil de manejar y no sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos. Sí, tal cual. Cuando ingresan convulsiones, en general son lactantes chiquitos, porque como es medicina folclórica, tienen que ser pacientes de bajo peso para que produzca toxicidad. En general, los test que les dan, como usted mencionó, anís estrellado, paico, pueden dar convulsiones, pero muchas veces, en general, hay que hacer la corrección del trastorno hidroelectrolítico, la acidosis metabólica y el tratamiento sintomático. No hay antídoto en el caso de las intoxicaciones folclóricas. En el caso del paico se puede pedir un dosaje, otra vez, vamos al dosaje, una salicilemia, que puede estar vinculado con la acidosis metabólica y la producción, digamos, de la toxicidad sistémica. Pero el tratamiento sería hidratar, corrección de los trastornos del medio interno y sostén. Pero también es una causa, digamos, frecuente, a lo mejor en determinadas zonas más frecuentes que en otras. También hay que considerarlo.
Sí, yo puse las más frecuentes, no todas. Es imposible abarcar todos los tóxicos, porque la verdad que el listado teníamos que dar una clase de convulsiones directamente. Correcto. Gracias, doctora. Sí. Doctora, lo que Sí. estamos viendo en los neonatos también, inclusive ha llegado un bebé del interior con 8 días de vida, que el motivo de consulta era la cianosis peribucal, la dificultad respiratoria. El médico que lo deriva nos manda el video y parecía un cardiópata con ese tinte histérico y como que se veía el choque de la punta y la taquicardia. Y cuando pregunta qué hacer, nosotros le decimos, doctor, derive urgente a la neo. Uno veía la filmación y decía, este bebé parece cardiópata. Y en el interrogatorio sale la ingesta del famoso Decidex. Era una intoxicación por Decidex. Al recién nacido con 7 días de vida. 7 días de vida. Por la famosa 7 días de vida por la famosa congestión nasal, que no es ninguna congestión, le habían suministrado 10 gotitas de Decidex, doctora. 10 gotas cada 8 horas durante 6 días. Se tomó todo el frasco. Ese chico venía de... Gracias a Dios han sido durante 6 días. Gracias a Dios han sido 3 tomas nada más, pero que parece lactante, imagínate, era una banda. No, eran 3 tomas durante una semana prácticamente. Era, imagínate. Tenía movimientos mioclónicos, tenía cianosis, tenía una taquicardia. Gracias a Dios se ha puesto taquicárdico y cianótico. Síndrome simpático mimético por la simpático mimético, sí. Parecía un cardiópata que con la filmación decimos derive urgente, gracias a Dios. Bueno, en general. Obviamente ha llegado al servicio crónica. Y se ha curado. Sí, intoxicación crónica, porque hacía 6 meses que 6 días o 7 días 6 que días dijeron. Completos. No. 6 días completos. Bueno, ahí hay que hacer sostén hemodinámico y hay que esperar a que metabolice la droga, porque no hay opción, digamos, de sacarle la droga. Es lo que hemos hecho. Claro, ¿y cuánto tardó el chico en recuperarse? ¿Un montón? No, Ana me está cargando a mí lo de 6 días. El bebé, la verdad, había tenido solamente 3 dosis. Y la verdad que en 48 horas... 6 días. Mejoró. Yo lo he visto en la red. Bueno, cuando las intoxicaciones son crónicas, que no son agudas, en general tardan en evolucionar y uno tiene que hacer sostén hasta que metabolice el tóxico. Exacto. Me hicieron acordar de otra causa frecuente de los lactantes con las gotas nasales. Las gotas nasales descongestivas, ¿sí? Totalmente. Las que contienen nafazolina o tetrahidrosolina, las que se colocan como colirio o como gotas tópicas para descongestionar la mucosa nasal, eso es súper tóxico para los chicos chiquitos. Eso da un cuadro clínico de deterioro de sensorio, hipoglucemia, hipotermia, bradicardia. Yo me acuerdo una vez que tuvimos un paciente chiquito que se toma accidentalmente las gotas y la pobre era una residente y le digo, mirá, no tenía cama en terapia y se tuvo que quedar. Le digo, yo digamos, hacemos el llamado telefónico y te hacemos el apoyo, pero lamentablemente vas a tener que monitorizar al nene porque la tenía con bradicardia, toda su guardia estuvo parada la residente, o sea, parada al lado de la cama del nene, monitorizando, viendo si le pasaba atropina para revertir la bradicardia. Y en general son drogas, o sea, son gotas nasales, así que en realidad las gotas se absorben rapidísimo. No se indica rescate porque se asume que cuando llegó al hospital ya está absorbido. En el tiempo de traslado las gotas se absorbieron. 20, 30 minutos no tenemos tiempo de hacer un lavado gástrico. Y además, ¿qué voy a rescatar? Si son 2 mililitros, a lo mejor son 10 mililitros el frasco entero. Entonces, no hay posibilidad de hacer rescate, es solamente tratamiento de sostén. El paciente se deprime, se pone hipotérmico, se bradicardiza y es un paciente que requiere intubación, terapia y a lo mejor al día siguiente está perfecto y se extuba. Pero la verdad que cuando reciben uno de esos pacientes la pasamos mal. Es un paciente que asusta de solo verlo. Y de lo otro que me acordé cuando estabas contando el paciente, que me dijiste que era un lactante con acrocianosis, es de la metahemoglobinemia. Pensé que me iban a contar un caso de metahemoglobinemia, que en general,
por la acrocianosis, la taquicardia. En general, la metahemoglobinemia es un paciente, también un lactante. ¿Cuándo lo sospechamos? En un lactante que llega menor de 6 meses de edad, en general, que ingresa con un síndrome, digamos, de taquicardia, con síntomas de anemia, taquicardia, desaturación, hipoxia, la acrocianosis, que es lo que motiva la consulta, y en general, si son lactantes chiquitos, se trata por agua de pozo, que le preparan la mamadera con agua de pozo, y la mamá en general hierve el agua de pozo, con lo cual el agua de pozo que tiene alta cantidad de nitratos y nitritos que producen la metahemoglobinemia, que son los que oxidan la hemoglobina, hierve el agua, se concentran más los nitratos y los nitritos, y en este caso también es una intoxicación crónica. Nunca me voy a olvidar el día que, Susi, me la vas a conocer, que una pediatra amiga, Marisa Díaz, me llama de la guardia y me dice, sí, tengo una meta de 26%. Y me dice, yo le pedí, me dice, porque le preparaba las mamaderas, le digo, no me acuerdo mucho, pero estaba cianótico, está horrible el chico, me dice, y le pedí y me vino 26%, me dice, ¿podés venir a ayudarme? Entonces fuimos y le llevé el azul de metileno, y en media hora el paciente, o sea, se le reduce a valores normales, ese 26%, que es 26% de metahemoglobina. ¿Qué significa? Que de su hemoglobina total, del 100% de metahemoglobina, 26% no tiene capacidad de ceder oxígeno. Es como si una cuarta parte de su hemoglobina no funciona. Entonces, como chico no va a estar taquicárdico, hipóxico, con cianosis distal, ¿sí? Entonces es un paciente que, si uno no lo piensa, ingresa como sospecha de sepsis, porque el chico está taquicárdico, con un color terroso, acrocianótico, descompensado hemodinámicamente, y lo que uno lo tiene que hacer pensar es que uno le pone el oxígeno y el paciente no mejora. El paciente sigue horrible, vamos a decir, ¿no? Sigue con que parece séptico. Uno lo ve y es un color terroso porque la molécula, la metahemoglobina, tiene un color marrón chocolate. Si se acuerdan, daban la característica sangre color chocolate. Cuando uno le saca sangre también puede hacer el diagnóstico, porque es sangre, uno saca un gas arterial y parece sangre venosa. Una vez tuve una terapista que me llamó y me dijo, yo me acordé, o cuando saqué este gas, dije, le pido una meta. No tenía ni idea de la causa la médica, pero con mucho criterio se acordó de eso y me llama con un valor de 42% de metahemoglobina. Le digo, bueno, brillante, le digo, porque hacía 24 horas que la paciente, otra paciente adulta, estaba internada en la guardia de adultos con un cuadro que parecía séptica, pero siempre afebril, porque nunca tienen fiebre. La paciente estaba taquicárdica, taquimneica, acidótica, y el coordinador de guardia me mira y me dice, tengo una radiografía, una RX de tórax que es normal, o sea, porque el paciente ventila bien, no tiene ninguna causa respiratoria ni cardíaca, digamos, que justifique su cianosis, su acidosis metabólica, su taquicardia y su taquimnea. ¿Dónde está el problema? El problema está en la hemoglobina, ¿sí? Que no puede ceder el oxígeno a los tejidos. Pero bueno, o sea, son todos indicios. ¿O cómo hacer el diagnóstico? Bueno, es eso. La sangre color chocolate, un paciente que no mejora su cianosis a pesar de recibir oxígeno al 100%, porque está cianótico o color terroso, y le ponemos la máscara y el paciente sigue del mismo color, no se modifica, ni se modifica su saturación, sigue desaturando. Y en general, cuando uno le pide gases, si es observador, porque uno pide estado ácido-base, y el estado ácido-base muestra una acidosis metabólica, pero la presión de oxígeno está en 200, la presión arterial de oxígeno disuelto es 200, porque está recibiendo oxígeno al 100, y el paciente sigue horrible, sigue mal. Entonces, en general, el diagnóstico ese es difícil de hacer. Muchas veces se cataloga como sospecha de sepsis, y yo siempre lo cuento, si no se piensa, es un paciente que se punza, ¿no? Que me refiero a se le hace una punción lumbar. Y nunca me voy a olvidar de Marisa ese día, siempre se lo cuento la anécdota de esta Marisa, y se salvó de hacer la punción lumbar porque estaban por punzarlo, y si ella no hubiera pedido la meta, no hubiéramos tenido nunca ese resultado de 26, y el chico pasa siempre eso, se policultiva, se interna hasta que alguien piensa en llamar a tóxico. Porque no mejora, nunca tuvo fiebre, nunca mejora con antibióticos, y en algún momento a alguien se le ocurre, pero hay que pensarlo. Marisa es una excelente clínica pediátrica y estuvo a cargo de la demanda espontánea y a cargo de la emergencia pediátrica. Entonces, claro, y en esa época, capacitación en terreno de chicos derivados y de actuar y de pensar maravillosa, y lo sigue teniendo.
Sí, Maravilloso. y en esa época hacíamos guardias juntas los jueves con Marisa. Entonces siempre me llamaban. Me llamaban cuando tenían algo raro. Che, Sil, venite. Y así se aprende, ¿no? O sea, uno tiene todos esos casos clínicos Así porque es. las intoxicaciones caen en cualquier lugar. O sea, y bueno, tenemos la suerte de poder tener la comunicación telefónica y un toxicólogo que puede contestar, digamos, del otro lado. Doctora, Así que eso es para aprovecharlo. doctora, Sí, dígame. mire, Sí, Doc, lo escucho. el archivo de pediatría, recordando al doctor Gian Antonio, escribe a alguien que era de la época del doctor Gian Antonio del Hospital Gutiérrez, que llovía un día a cántaros y no venía nadie a la guardia. Sí. Y aparece de pronto una señora con un... Lo oculta, le hace radiografía, etcétera, etcétera, y nadie encuentra nada. Entonces alguien le dice, llámalo a Gian Antonio que debe estar ahí atrás, que se quedaba en el hospital. Gian Antonio viene y le pregunta a no, lo hice lustrar, mi mamá los hizo lustrar ahora, pero están mojados. Sí, sí, la tinta de los zapatos se había salido, se había corrido, y el chico tenía una metamoglobinemia. Entonces Gian Antonio pidió azul de metileno y todos lo miraron raro. ¿Qué está diagnosticando este tipo? Y era una metamoglobinemia. Eso es una anécdota que aparece en un archivo de pediatría. Sí, es muy buena. Es muy buena. Bueno, las anilinas es la otra fuente de intoxicación, claro, Gian Antonio lo sabía, y el azul de metileno es el antídoto ideal, que si lo tenemos con una dosis de azul de metileno, esa vez que Marisa me llama, yo bajo con el azul de metileno, se lo pasamos en la guardia y a la media hora el paciente estaba rosado, estaba feliz, bueno, se le suspende la mamadera, o sea, se le explica a la madre que tiene que preparar la mamadera con agua mineral y se soluciona el problema. Pero el azul de metileno es mágico, o sea, es genial. Uno lo pasa y es un antídoto que lo cura al paciente en media hora. Y me acuerdo, ¿sabés qué? Voy a hacer otro recuerdo del Hospital Posada, ya que está Susana, lo voy a compartir con ella. Esa vez que estaban rotando los dos residentes de pediatría, conmigo, con tóxico, y me habían pedido permiso, era jueves, y me habían pedido permiso para ir al Ateneo. Ellas se van al Ateneo y cuando volvieron, o sea, el paciente ya estaba rosado. Le digo, chicas, acaban de perder un paciente con una metahemoglobinemia. Pero bueno, son esas cosas que caen a la guardia en cualquier hora y uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, fue genial. Las chicas me dijeron, no, sí, no puede ser. Le digo, sí, fue una hora. Y el paciente en 1 hora y media ya está curado. Silvia, Pero bueno, hay que pensarlo. hay una pregunta. Sí, Miguel. Sí. Que también en algunas veces recomendaba vitamina C. ¿Se usa o ya no se usa más? Bueno, y eso otra vez. Por ejemplo, en el Gutiérrez usan de primera elección vitamina C en el Hospital Gutiérrez. Para mí, las dos opciones son válidas. La única diferencia es que el azul de metileno es un óxido reductor rápido. Entonces, en media hora es lo que yo digo. Paso una dosis de azul de metileno y el paciente vuelve a estar rosado. Y la vitamina C tiene un metabolismo un poco más lento y es un reductor lento, o sea, que tarda 24 horas en normalizar. Es sumamente efectivo. Si quieren les comento un paciente, si tienen, no sé qué hora, ¿estamos a tiempo? Si quieren les cuento un paciente que fue tratado. Hay otras preguntas también, pero bueno, es valioso lo que vas a decir. La vitamina C actúa más lentamente y se hace una dosis de carga de 2 gramos endovenoso y después se mantiene con dosis de mantenimiento de 500 miligramos cada 6 horas. Entonces el tratamiento va a requerir a lo mejor 12, 24 horas y los valores de meta bajan igual. Y otra vez volvemos a ver qué es la disponibilidad de lo que tiene el médico donde lo está tratando al paciente, porque no todo el mundo tiene azul de metileno estéril. Volvemos a lo mismo. Si tenemos vitamina C, usamos vitamina C. Me parece perfecto. Bueno, Silvia, hay una pregunta de una médica, agradece la presentación y pide si puedes hacer un comentario sobre el uso de metoclopramida. Sí, acá lo que está preguntando es, bueno, el Reliberan, en general lo que tiene el Reliberan, que lo que puede producir, no se olviden que el Reliberan, la metoclopramida, es un psicofármaco, ¿sí? Es una sustancia que va a actuar como un psicofármaco más. Y lo que puede dar como reacción adversa son las distonías. Las distonías son mucho más frecuentes en pacientes a menor edad, más frecuentes, en el sexo masculino es más frecuente,
y a dosis altas, o sea, no a dosis terapéuticas, en sobredosis, son más frecuentes todavía. Muchas veces nos pasa que en vez de calcularle la dosis que corresponde de Reliberan, el paciente ingresa con un cuadro, digamos, de vómitos, diarrea, y entonces lleva a una salita o a un centro hospitalario y le pasan una ampolla, me ha pasado, le pasan la ampolla o media ampolla de Reliberan, con lo cual uno calculando miligramos kilo excede por mucho la dosis terapéutica, pensando de que no va a pasar nada, pero dijimos que a sobredosis y a menor edad es mucho más frecuente la aparición de distonías. Entonces, en este caso, sí, lo que hacen es un cuadro, digamos, distónico que puede afectar cualquier grupo muscular, entonces lo que puede producir es desde un retrocolis, que es una tortícolis o una fijación de la mirada, puede dar un opistótonos, cualquier cuadro de distonía que afecta a grupos musculares al azar, ¿sí? Y en chicos por Reliberan es muy frecuente de ver la distonía. Si no se piensa, tampoco se puede tratar. Y me pasó también una vez que se ingresó un paciente que estaba como distónico, tiene la mirada perdida y a veces puede hacer como retrodesviación de la mirada y puede malinterpretarse como una convulsión. Un paciente que también se terminó punzando, policultivando por sospecha, digamos, de un cuadro meningio y en realidad era una reacción adversa por la metoclopramida. El chico tenía una gastroenteritis, había consultado en una sala periférica, le dan una ampolla así de Reliberan, ingresa después en opistótono, frente a un paciente que debutó con un cuadro gastrointestinal, fiebre, que puede ser perfectamente que descartar una meningitis, es lógico que el paciente también, que el pediatra piense en algo infeccioso, porque el cuadro previo por lo cual recibió el Reliberan justificaba la fiebre, pero bueno, es una reacción adversa medicamentosa, ¿sí? Muy bien. Tiene tratamiento, no lo dije, pero bueno, se puede dar como tratamiento viperideno, que es el nombre comercial, es el Aquinetón, y en pediatría, si no se consigue el viperideno, podemos usar difenidramina, que es el Benadryl, que a dosis terapéuticas, a las dosis se puede calcular, digamos, a dosis terapéutica, y la precaución que hay que tener con las distonías asociadas como reacción adversa medicamentosa, es dejarle el reglado el Benadryl, o sea, la difenidramina, durante 3 días para evitar la aparición de nuevas distonías. Porque como la droga inicial, la metoclopramida en este caso, ya la recibió y muchas veces recibe un inyectable, lo va a seguir teniendo en el organismo la droga. Entonces, para que no reaparezca la distonía, le dejamos durante 3 días, durante 72 horas, reglado el Benadryl cada 8 horas. Y otra causa frecuente de distonías es la ingesta de un comprimido de un psicofármaco, de un neuroléptico. Si ingieren haloperidol, me acuerdo, también tuve casos de pacientes que ingresan con lo mismo, cuadro clínico igual, una distonía, con rigidez muscular, con mirada perdida, o sea, es la mirada del neuroléptico, no sé, digamos, a veces uno lo puede tener en la clínica, digamos, esta distonía que producen los neurolépticos. Y en general, lo mismo, o sea, pregunten en el interrogatorio si recibió Reliberan o si hay alguien en la casa que esté medicado con haloperidol, con risperidona, con algún neuroléptico que justifique que el chico accidentalmente haya tomado un comprimido y aparezca con la distonía. Y otra cosa, en otro grupo etario, las distonías, por ejemplo, en adolescentes, como sustancia de abuso, como hacen lo de la jarra loca y consumen pastillas y no saben qué consumieron, a veces le ponen el alopi y entonces aparece 48 horas después de haber salido, o sea, aparecen el lunes o el martes, después de haber salido el sábado, y vienen todos duros a la guardia, ¿sí? Adolescentes, adultos jóvenes, que consultan por distonía, ¿sí? Eso va a pasar cuando abran ahora los boliches. Silvia, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles han sido las intoxicaciones más frecuentes que has visto durante la pandemia? Usted, vos o como el servicio, ¿no? Sí, no, la verdad que hemos visto un montón de cosas. En general, al principio, cuando la gente estaba sumamente limpiando y desinfectando todo, ahora la gente ya relajó, me parece. Pero eran re frecuentes las intoxicaciones con lavandina, con alcohol, o sea, con desinfectantes. Y en el transcurso de todos los meses también vimos mucho accidental, que yo se los mencioné, me parece, la vez pasada, mucho accidental por sustancias de abuso, por sustancias psicoactivas, mucha intoxicación accidental con cocaína, con benzodiazepinas, chicos de 2 años, 3 años, mucho. Porque bueno, el paciente confinado va a seguir consumiendo, por más que esté, pero va a consumir en su casa,
y lo característico del paciente que consume es la pérdida de control, o sea que si no controla, digamos, va a estar en su propio medio, y la intoxicación accidental, si los chicos lo tienen al acceso, es frecuente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, excelente. Bueno, les pido que Bueno. todos activemos el micrófono y le brindemos un aplauso a la doctora Cabrerizo. Ay, bien. Bueno, gracias. Bueno, espero que les haya servido. La verdad que a mí me gusta el encuentro con ustedes. Es una manera de vernos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad que muy generoso de tu parte. No sé cuál me gustó más, cuál de las dos conferencias, pero nos resulta de mucha utilidad. Les decimos a todos los que han estado presentes, que han sido muchas personas, llegamos prácticamente al mismo número que la primera vez, que esto ha quedado grabado por si les interesa, y también para los alumnos de la universidad nos podemos quedar un minuto para darles algunas pautas con la doctora López Cruz. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora San Miguel, del doctor Leguizamón, que siempre tiene sus preguntas muy ricas y que nos contribuyen a ampliar la mirada, ¿no? Lo mismo que Susana. Sí, nos aportan, obvio. Nos aporta un placer mucho, y desde ya los tenemos como pre-invitados para el 2021 desde Santiago del Estero. Muchas gracias en nombre de todo el equipo docente de la asignatura de la facultad, y esperamos que esta no sea la última vez. No, esperemos que no, seguro que no. Un placer haber compartido las 2 mañanas con ustedes. Bueno. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Gracias. Bueno, un placer verlos. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Gracias a vos, Susi, también por estar, ¿eh? Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos. Bueno, Gracias, Ana. Gracias a todo el equipo. Nos vemos. Chao, Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, a los alumnos de la facultad, aquí estamos con la doctora López Cruz. Lo que está en los PowerPoint es el material de estudio, y con eso es mucho más que suficiente para lo que necesitamos que ustedes aprendan. También, sí, seguramente una vez que lean con atención los PowerPoint van a encontrar preguntas, y ahí les podemos apoyar con bibliografía. Les avisamos que de esos PowerPoint surgirán las preguntas que les vamos a hacer, tanto en el parcial, tanto en el examen final de la asignatura, porque realmente la doctora ha presentado conceptos y pacientes de la vida real y que se repiten a cotidiano, y que ustedes han visto ahí cómo se salvan vidas, ¿no? Así que les vamos a enviar los PowerPoint lo más brevemente posible, a la brevedad. No les digo esta semana porque estamos muy atareados, pero ya tenemos, digamos, como más libertad en el tiempo. La verdad que estamos muy contentas por el nivel de la presentación y el nivel de lo que han aprendido en toxicología, que no sé si se va a volver a repetir para las promociones que vienen. Ojalá así sea, pero bueno, ustedes, les vuelvo a decir, están muy beneficiados. Querramos o no, la pandemia los ha beneficiado mucho. Yo creo que lo primero también es que si a alguno de ustedes les interesa toxicología, ya se abrió una gran puerta al haberlo conocido a la doctora, ¿no? Así que, estimados alumnos, un gusto. Nos veremos pronto. Aparentemente volvamos a la presencialidad, si Dios quiere, así como seguimos. Sí. Entonces, en principio nosotros continuaríamos, aquí estoy hablando en febrero. Sí, en febrero. En febrero continuaríamos, pero seguro nos vamos a mantener en contacto con los chats que tenemos, sí, y cuando sí, sepamos fecha, porque hasta ahora la facultad está, digamos, focalizada en otra cosa, en los ingresos, en los exámenes. Ustedes también tienen sus fechas de exámenes de las otras materias puestas. Así que, en principio, nosotros nos vamos a ir contactando, pero continuaríamos en febrero, pero no sabemos cómo. Todo depende
de cómo vayan dictando la facultad y la pandemia la situación. Les pido que al chat que tenemos, que tienen conmigo, me manden su apreciación sobre toxicología, porque esto nos va a servir, porque es un proyecto de extensión universitaria ya aprobado y nos interesa mucho la opinión de cada uno de ustedes, breve, pero nos gustaría con la doctora evaluar un poquito lo que les ha parecido toxicología con total sinceridad. Un gusto y estamos en contacto. Por favor, no cortemos la comunicación. ¿Quieren decir algo ahora? Gracias, profe. Bueno, damos por finalizado y La primera parte. la primera parte. Así es.